Hoy día podemos abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9. Y vamos a estar leyendo el versículo 14 en adelante. Amén. Vamos a sacar esto acá. ¿Lo encontró? Amén. Marcos 9, del versículo 14 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiéndole él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu inmundo, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género no sale, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Voy a correr un poquito este. ¿Sabe que en el contexto de este capítulo podemos ver, supongamos que al principio del capítulo 9 de Lucas o en Mateo capítulo 10, podemos ver que Jesús había comisionado a sus 12 apóstoles dándole autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para hacer milagros. Es más, ¿se acuerdan de esa historia cuando les dijo: no tomen ni bolsa ni alforja, sino que donde vayan y os recibieren, la bendición, la paz de Dios estará ahí? Y si la ciudad que no lo reciba, sacudid vuestros pies e iros a otra ciudad. Y ellos habían visto el poder, habían experimentado el poder de Dios por sus propias vidas. Estaban contentos, estaban felices. Es más, cuando en el capítulo siguiente Jesús envía no tan solo a los 12 discípulos, sino a 70 discípulos a predicar, ellos venían contentos porque decían: aún los demonios se nos sujetan. Jesús, por supuesto, le dice: no estén contentos por eso, sino estén contentos porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahora, ellos habían experimentado el poder. Habían recibido la unción, habían recibido la autoridad y estaban predicando en Galatea, y dice que por manos de los discípulos muchos milagros se habían hecho, muchas personas habían recibido sanidad, habían sido libertadas de la opresión del diablo. Porque sabemos muy bien que el diablo oprime. ¿Cuántas veces vemos personas que no tienen ganas de vivir? Vemos personas que están depresivas, vemos personas que se suicidan. Aún teniéndolo todos, hay una necesidad en su vida. Y muchas veces están siendo atormentados por espíritus de tristeza, de depresión, espíritus de muerte. Y ellos habían experimentado el poder de Dios. Después,
cuando leemos ese mismo capítulo, podemos ver que Jesús alimenta a 5.000 personas. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Que solamente había un par de panes y de peces, y viene Jesús y le dice, tráeme esa cesta, y multiplicó los panes y los peces. Tremendo milagro. Porque ¿sabe por qué? Porque Jesús había desafiado a sus discípulos. Les había dicho, bueno, me da lástima a la gente, denle de comer. Imagínense. Y entonces todos, me acuerdo, imagínense los discípulos metiéndose la mano en los bolsillos diciendo, no nos alcanza la plata. Son muchas personas. ¿Cómo nosotros vamos a darle de comer a tantas personas? Y ahí mire la multitud de personas. Hasta que apareció alguien con un poquito de fe y dijo, mire, un niño aquí tiene 5 panes y 2 peces. Es lo único que hay, Jesús. Pero ya Jesús había desafiado a sus discípulos a hacer un milagro, que era alimentar a 5.000. Y dice que Jesús tomó, dio gracias por esos panes y esos peces y dio de comer a 5.000 personas. Y en ese tiempo no se contaban mujeres y niños. Así que imagínense la cantidad de personas que Jesús le dio de comer. En ese mismo capítulo, toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva al monte. Y él se transforma. Dice que cayó una gloria, se manifestó una gloria en Jesús. Y que descendieron los 2 grandes profetas de la historia, Moisés y Elías. Y dice que Moisés y Elías le servían a Jesús. Y eso representaba para los judíos que Jesús era más grande que aún el más grande profeta de la historia, que fue Moisés, y uno de los profetas más poderosos, que fue Elías. Entonces ellos podían ver la gloria de Jesús. Ellos podían ver que aún sus héroes de la nación, el profeta más poderoso, servía al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. Y cuando bajan, Jesús encuentra un tumulto de gente, que la gente estaba discutiendo. Y ahí, por supuesto, estaban los escribas, ¿no? Seguro que poniendo cizaña los escribas. Entonces Jesús, cuando baja del monte, se encuentra con esta situación. Imagínense por un segundo, gente discutiendo, los escribas, la cara de los discípulos diciendo, no sé qué ha pasado. Y cuando se acerca Jesús, dice que sale corriendo un padre de la multitud y le dice, ten misericordia de mí, Señor, porque yo he traído a mi hijo que sufre de este tormento, de este espíritu inmundo, de esta enfermedad. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron. Ahora, él dijo, ten misericordia de mí, de mi hijo. Estoy leyendo ahora la versión de Mateo. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Al principio del capítulo estamos viendo a estos discípulos gozosos porque por la mano de ellos se hacen sanidades y se hacen milagros. Pero ahora viene este enfermo, viene este muchacho que está siendo atormentado por un demonio y no lo pueden sanar. Y los discípulos se habían quedado calladitos. Estaban avergonzados los discípulos por no poder haber hecho esa liberación sobre ese joven. ¿Cómo será que cuando Jesús pregunta, no le contestan los discípulos, sino que le contesta el Padre? Y me ponía a pensar cómo muchas veces el diablo trabaja en la vida del ser humano, en la vida del cristiano. Y sí, hay muchas veces que vienen opresiones a nuestras vidas, vienen momentos difíciles a nuestras vidas y oramos y reprendemos y esas circunstancias se van en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Pero cuando los discípulos se encuentran
con este muchacho se ven intimidados. ¿Pero por qué se ven intimidados? Porque dice que se tiraba al piso y a veces al fuego, a veces al agua, y empezaba a crujir los dientes y empezaba a tirar espuma de la boca. Al ver eso, los discípulos parece que la fe les empezó a fallar. Y empezaron a tener miedo. Se asustaron. Se asustaron. Y cuando vieron esto, no pudieron hacer la liberación. Y ¿sabe una cosa? Una de las técnicas que usa el diablo para nosotros es la intimidación. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe, hermanos, que los leones, aun cuando son viejos, cuando ya han perdido los dientes, cuando ya han perdido las garras, cuando ya están por morirse, cuando ya están vencidos, siguen rugiendo como si fueran leones jóvenes. Y así es el diablo. Está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Lo avergonzó, lo despojó públicamente, pero él sigue rugiendo y sigue intimidando a las personas. Y eso es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Quiere intimidarnos, aunque esté vencido. Vayamos a 1 Samuel 17, 42. Mire lo que dice 1 Samuel 17. Dijo el predicador, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Las mismas técnicas que el diablo ha usado miles de años de atrás, las sigue usando hoy. Mire, 1 Samuel 17, 42. Y acá se encuentra David peleando con Goliat. Y ya se encuentran los dos en el campo de batalla. Y dice que el filisteo, cuando miró a David y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego a los filisteos a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Ve cómo trabaja el diablo? Dice que este gigante Goliat ya había amedrantado, había asustado, había estado intimidando al pueblo de Israel por semanas. Y cuando se aparece David a pelear contra él, lo primero que hace es intimidarlo. Y a veces es tan fácil intimidar a un cristiano. ¿A cuántos han estado en una casa así y se mueve algo, hace ruido algo? Y ya, ay Señor, ay Señor. ¿Cuántas veces vemos personas que la verdad que están siendo oprimidas y vemos que se manifiesta y hay muchos cristianos que se asustan? Me acuerdo una vez que fuimos a orar en una casa y que de repente las paredes se empezaron como a poner así negras, oscuras, viejas. Y uno de los hermanos que nos acompañaba se asustó y empezó a orar, a orar en lenguas. A veces, ¿no le ha pasado que muchas veces usted va caminando por la calle y escucha que dicen su nombre? Y uno se asusta. A veces para el enemigo es tan fácil intimidar a los cristianos y no nos damos cuenta que es un león que ha perdido los dientes, las garras, y la única maña que le queda es rugir para intimidar. Mire a Goliat intimidando a David, diciendo, ¿acaso yo soy perro para que vengas a mí con palo? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a cortarte la cabeza y voy a entregar tu cuerpo para que lo coman las aves. Mas David le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Le había pasado lo mismo. Le había pasado lo mismo a los discípulos. Habían sido intimidados por el show que generaba el diablo. Quizás antes habían orado por alguien y el demonio se habían ido y no se habían dado ni cuenta, pero esta vez que había una manifestación, estaban asustados. Y Jesús respondió y le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Pero una cosa para recalcar, me gusta la actitud del Padre. A pesar de que fue a los discípulos y los discípulos no pudieron darle una respuesta,
este hombre siguió buscando de la presencia de Jesús. A veces nos damos por vencidos y decimos, no, ya me oró el pastor, no, ya me oró el evangelista, ya me oró el televangelista por la televisión y no recibió respuesta, y nos damos por vencidos. No, este hombre, a pesar de que los discípulos habían fallado, ellos seguían. Este hombre seguía buscando de la bendición para su hijo, la bendición para su familia, la sanidad para su familia. Hermanos, Jesús no falla. Jesús no falla. El hombre te puede fallar. Yo puedo fallar. Yo puedo cometer errores. Pero Jesús no falla. Por eso hemos dicho que en este lugar, aquí, el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo. Porque Él es el que no falla. Y qué bueno que a pesar de que digamos, no, pero que ya me ha orado tanta gente, pero sí que podamos seguir buscando el rostro de Dios, que podamos buscar a Jesús, porque Él no falla. Había un pastor ahí que yo conozco, que soy pequeño, el pastor Ramón, había puesto una frase que decía, no ponga a su pastor en un pedestal, póngalo en el altar de oración. Eso es lo que necesitan los hombres de Dios, los ministros. No necesitamos que nos pongan en un pedestal, lo que necesitamos es que nos pongan en oración, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos protege, para que el Señor siempre nos esté guiando. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Jesús le dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y sabe que una de las cosas que a Dios le desagrada es la incredulidad. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 10, por el versículo 42, 43, dice que si retrocedemos no vamos a agradar al alma del Señor, porque más el justo por la fe vivirá. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche, pero pida a Dios con fe, porque quien no pida con fe, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Lo que le desagrada a Dios es la fe. Cuando recordamos la historia de Lázaro, que podemos leer el versículo más corto de la Biblia, que dice Jesús lloró. Jesús no lloró porque Lázaro, su amigo, estaba muerto. Jesús lloró al ver la incredulidad de toda la gente, que había perdido la esperanza. Lo que a Jesús le desagrada, lo que a Dios le desagrada es la poca fe. Por eso aquí se enoja Jesús con sus discípulos y les digo, generación, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Incrédulos. Dijo, traédmelo acá. Y dice que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano en aquella hora. Hermanos, a veces creemos, si jugamos, hacemos un juego de antónimos, yo te digo alto, tú me dices bajo, yo te digo gordo, tú me dices flaco, yo te digo rubio, tú me dices moreno. Si yo te digo Dios, queremos decir Satanás. No, hermano. No. El diablo es creación de Dios y nada ni nadie se compara a nuestro Dios. Santiago capítulo 2 dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El diablo no es antónimo de Dios. Nuestro Dios es único, omnisciente, omnipotente y todopoderoso. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por ese Dios que nos tenemos. Amén. Por ese Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que Jesús, sin mucha cosa, sin muchas palabras, dijo, le ordenó que se fuera y que no volviera nunca más. Así de rápido. Esa es una fe poderosa. Amén. Aleluya. Entonces, los discípulos se preguntaron y dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué pasó? Si veníamos bien. Veníamos sanando enfermos, veníamos haciendo milagros, veníamos echando fuera demonios y de repente este caso no lo podemos resolver. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate aquí, de allí se pasará y nada
os será imposible. Y cuando Jesús se acerca al Padre, le pregunta una cosa: ¿tú crees? Miren la condición para un milagro. Le dijo: ¿crees? Y él dijo: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos en nuestra incredulidad. Y leyendo la historia de Marcos, podemos ver de que fallaron sí los discípulos, pero también estaba fallando el Padre, porque el Padre era un hombre que tenía muchas dudas en su corazón. Ya estaba fallando el Padre y habían fallado los discípulos. Pero este hombre dijo: Señor, ten misericordia de mí, ayúdanos. Pero le dijo el Señor: ¿tú crees? Y él dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. La condición para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas es que podamos poner nuestra fe en Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Si tuviese fe como un grano de mostaza, diría este monte que se pase de aquí y para allá y os sería hecho. Y evidentemente Jesús estaba hablando en un lenguaje que los judíos entendían. Para ellos, el poder mover montes significaba el poder resolver dificultades y poder resolver problemas. Imagínense, no estamos nosotros aquí, encima que vivimos en una zona montañosa, estar diciendo: bueno, ese cerro me molesta, lo voy a mover de aquí para allá. No, está hablando de una forma figurada, diciendo de que con la fe nosotros podemos atravesar los problemas, podemos sortear los problemas, podemos resolver los problemas, y no hay nada imposible para quien pone su fe en Jesucristo. Y Jesús le dice: pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ahora, ¿cuál es el género? El género es el espíritu inmundo. El género es la incredulidad. Porque los discípulos no habían podido hacer esta sanidad, esta liberación por la incredulidad. Entonces le dice: para que ustedes puedan libertar, para que ustedes puedan sanar, para que ustedes puedan hacer milagros, necesitan fe, necesitan estar fortalecidos en la fe. Y este género de incredulidad no se va, sino es con ayuno y con oración. Y déjame decirle que la incredulidad está en el principio de la creación. Desde el principio, el primer pecado que hemos cometido nosotros, los seres humanos, fue no creerle a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios les había dicho a Adán y Eva: no comeréis de este fruto. Pero vino la serpiente, el diablo en forma de serpiente, y le dijo: coman. Dios sabe solamente que si comen de este fruto van a ser igual a Dios. Y ellos, en vez de creerle a Dios, le creyeron al diablo. Y ahí empezó la incredulidad en nuestro corazón. El primer pecado que hicimos nosotros fue de incredulidad. Dice la palabra de Dios que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso el peor pecado es la incredulidad. Porque tú puedes ser un borracho, tú puedes ser un drogadicto, tú puedes tener un montón de pecados, pero si tú pones tu fe en Jesucristo y entregas tu vida y confiesas que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida, Él te limpia con su preciosa sangre. Pero si tú eres incrédulo, un ateo, ¿qué sangre te va a poder limpiar? Por eso dice la palabra de Dios: el que no cree ya ha sido condenado. Incredulidad. Entonces le dice: el problema no es el espíritu inmundo. Miren cómo yo lo saqué en un segundo. El problema es que tanto el papá, tanto como ustedes, ha habido incredulidad en su corazón. Y ese género de incredulidad solamente se va con ayuno y con oración. ¿A cuántos les gusta hacer ejercicio? Pepe, no vaya a levantar la mano vos porque no te cree nadie. Te tienen que estar empujando para que salgas a caminar. ¿A quién le gusta hacer ejercicio? Ahí está. Gracias a Dios, la abuelita María, a Elsa también. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay ciertas prácticas en nuestras vidas que nos dan fortaleza interior? Y una es el ayuno y una es la oración. Son ejercicios
espirituales que nos ayudan a estar fuertes. Leer la palabra de Dios y no tan solo leerla, meditarla. Así como vemos a esas personas que decimos, wow, corre 5 millas. Wow, esa persona que puede levantar esa cantidad de peso, lo hace porque cada día o varios días de la semana toma tiempo para ejercitarse. ¿O no? Supongamos que ahora mismo yo le digo a usted, salgamos a correr 5 millas. Quizás ninguno de los que estamos aquí lo podemos hacer. O les digo, vamos a correr una maratón. Y usted me dice, no, ni loco, yo no puedo. Corremos quizás 100 yardas y ya estamos con la lengua afuera. Pero si nos preparamos físicamente, podemos levantar ese peso, podemos correr esas distancias y podemos llegar a la meta. El problema que a veces tenemos nosotros, que no ayunamos, que no oramos, que no meditamos en la palabra de Dios y no estamos lo suficientemente fuertes en la fe para hacer frente a los ataques del diablo, para poder hacer frente a las montañas que se levantan en nuestras vidas y que se tienen que mover en el nombre de Jesús. Porque Jesús ya lo prometió en su palabra. En su palabra Él nos ha dado innumerables y tremendas promesas. Solamente nos dice que para el que cree, todo es posible. Que tenemos que echar fuera de nuestras vidas la incredulidad que ha venido generaciones tras generaciones desde Adán y Eva, para transformarlos en hombres y mujeres de fe, porque más el justo por la fe vivirá. ¿Me entiende? Qué importante que podamos entender eso. Que entre más nos fortalezcamos en el Señor, entre más busquemos de Dios, más fuertes somos para enfrentar la vida. Y para no importa los problemas, no importa las dificultades, vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Jesús muchas veces le decía a sus discípulos, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué tienen esa carita de preocupación? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tan estresados? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Por qué se afanan tanto? No, miren los lirios del campo. Ni aun Salomón se vistió con esa gloria. Miren las aves del cielo que ni siembran ni cosechan, pero Dios las alimenta. ¿Cuántos más Dios os va a cuidar a ustedes? ¿Acaso no tenéis fe? Los gentiles, y gentiles se está refiriendo a personas que no tienen a Cristo, ellos se comportan así y ellos piensan así. Pero vosotros no, porque ustedes tienen algo precioso, que aunque sea pequeña como un grano de mostaza, mueve montaña, y es la fe en Jesús. Resumiendo, el diablo y las circunstancias te van a querer oprimir, te van a querer causar desesperación, te van a querer intimidar. Van a venir circunstancias a nuestras vidas que van a ser como leones, que nos van a querer devorar, que van a querer rugir. Pero nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Él dijo que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades nos podrá separar del amor de Cristo. Hay circunstancias que seguro te están queriendo intimidar. Hay circunstancias que te están rugiendo y te están causando preocupación y temor. Y te están diciendo, son como esos dardos que habla en Efesios 6, esos dardos de duda, esos dardos de preocupación, esos dardos de angustia, diciendo, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué es de mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y el diablo te dice, sí, ¿qué va a pasar con tu vida? Y el diablo te dice, sí, ¿qué va a pasar mañana? Y el diablo te dice, mira, te detectaron esa bolita acá. Puede ser cáncer, puede ser alguna enfermedad. Y nosotros muchas veces, en vez de creerle a Dios, le decimos, sí, tenés razón, diablo querido. Cuando Dios nos está diciendo que Él es nuestro protector, Él es nuestro sanador, que Él es el que nos cuida. ¿Qué cosas hay en tu mente, en tu corazón? ¿Qué preocupaciones hay que se han levantado contra tu vida y que te dicen que no vas a poder, que no lo vas a poder lograr? Mire, es la única artimaña que tiene el diablo contra nosotros, la intimidación. La intimidación. Porque Cristo lo venció y Él sabe que está vencido.
qué circunstancias se ha levantado contra tu vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es para poder atravesar por valles de sombra de muerte, para poder enfrentar los problemas, para poder enfrentar esos pensamientos que vienen de temor a nuestras vidas, es levantar el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del enemigo. Y para poder tener un buen escudo y para poder levantar el escudo de la fe, necesitamos siempre volver a lo que Jesús nos enseñó: ayuno, oración y meditación en su palabra, para que estemos fuertes por dentro, para que podamos, y que se nos vengan los gigantes, y que se nos vengan a gritar los Goliates de la vida, de enfermedades, de fracaso, de miseria, de pobreza, y nosotros podamos decir: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Pregunta es, acuérdense, no ayunamos ni oramos para que un espíritu inmundo se vaya, porque se tiene que ir. Ayunamos y oramos para estar fuertes espiritualmente, porque la autoridad la tenemos en el nombre de Jesús. La victoria la tenemos en la cruz del Calvario. Lo que necesitamos es estar fuertes en la fe. Amén. Y que ninguna situación nos intimide. Ahora, parece que solamente a Elsa y acá a nuestra hermana Mariela le gusta hacer ejercicio. No, Mariela también levantó la mano, que le gustaba hacer. También, y la Mari. Dios mío. Yo cuando pensaba en esto y meditaba, yo decía, ¿cómo están nuestras disciplinas espirituales? Porque si estamos fuertes en el Señor, nada nos podrá hacer frente en ningún día de nuestras vidas. Nada. No va a haber tristeza, no va a haber depresión, no va a haber nada. Somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Oración no para que el espíritu inmundo se vaya. Oración para estar fuertes nosotros en el nombre de Jesús. ¿Cómo está nuestro ayuno? No, porque estamos ayunando por esto, por aquí. No, hay que ayunar para estar fuerte. Para que cuando vengan las circunstancias en el nombre de Jesús, traigamos la solución. Para estar alimentados de la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de ayuno? ¿Sabe que cuando uno se pone a ayunar, a mí, no sé usted, pero a mí llega a las 12, 12:30 y las tripitas me hacen, dame de comer. Y yo digo, tengo que aguantar. Y yo aguanto 15 minutos y ya como que se dan cuenta de que no les voy a dar de comer. Y puedo ayunar hasta la tarde. ¿Cómo está la oración? Que a veces no podemos concentrarnos para orar porque tenemos tantas cosas en la cabeza. Alabanza, póngase a cantar. Yo hago así, me pongo a cantar con la guitarrita, hasta que ya mi mente se libera y puedo orar al Señor. Y sabe, Jesús dijo cuando enseñó a orar, no hagan largas oraciones como hacen los fanfarrones, los hipócritas, los religiosos. No hace falta hacer grandes oraciones y decir, bueno, tengo que convencer al Señor de que me dé esto. Padre, tú sabes, y estamos buscando argumentos para querer convencer. No, el Señor nos enseña que vayamos al grano. Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos antes que lo pidamos. No más que Él quiere que se lo pidamos para que aprendamos a depender de Él. No porque Él sea un ignorante. Mira, Señor, tú sabes, no te diste cuenta que me falta esto. No, Él ya lo sabe. Lo que quiere es que nosotros dependamos de Él. ¿Qué les parece si nos ponemos a hacer ejercicio espiritual? Yo sé que cuesta. A mí me cuesta mucho correr. Salgo, miro el parque, digo, me siento un ratito y ya. Pero ¿qué les parece si empezamos a orar más, a meditar más en la palabra de Dios? Apartar un día para poder ayunar al Señor y decirle, Señor, fortaléceme a mí para ser un canal de bendición, un canal de liberación. Que cuando como mamá o como papá venga un hijo nuestro, un nieto, y venga agobiado y estemos viendo que el diablo lo quiere sumergir en la depresión, lo quiere sumergir en la tristeza, hacerlo sentir como un fracasado, podamos levantar una oración y decirle, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te vas, y se va al instante.
porque estamos fuertes, porque el Dios no nos tiene miedo. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a que se ponga de pie y cierre sus ojos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo. Porque si pudiéramos hacer las cosas por nosotros mismos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en este día, Señor. Padre amado, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Y queremos rogarte que en esta semana que comienza nos podamos buscar de tu rostro, que podamos orar más, apartar un tiempo para estar contigo, Señor, para, bendito Dios, poder meditar en tu palabra, que podamos apartar un día para poder ayunar, para poder estar fortalecidos en ti, Señor. Para que cuando haya necesidad de nuestros hermanos, cuando haya necesidad de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, no fracasemos como fracasaron los discípulos, que lo intentaron pero fracasaron porque había incredulidad en su corazón, sino que llenos de tu presencia, llenos de fe, podamos echar fuera ese mal, esa dificultad, y podamos, en el nombre de Jesús, ver a nuestro prójimo libertado. Aún, Señor, las dificultades que vengan a nuestras vidas. Por eso, Espíritu Santo de Dios, Jesús nos enseñó que tenemos que ayunar, que tenemos que orar. Jesús nos enseñó también que la palabra tuya, esa que inspiraste por medio de santos hombres, es la que es el alimento espiritual, es el pan de vida, Señor. Por eso queremos rogarte en esta hora que tú nos fortalezcas y que nos ayudes en esta semana a orar más. Dígale, Espíritu Santo de Dios, ayúdame, 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 ayúdame. Porque tengo una lucha contra esta carne que no quiere orar. Tengo una lucha contra esta carne que no quiere ayunar, que no quiere meditar en tu palabra, pero te ruego que me ayudes para estar fortalecido. Porque a nosotros, Señor, se nos ha conocido primeramente no por cristianos, sino se nos conoció por gente creyente, gente que cree en Jesús, gente de fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero vosotros no sois los que retroceden para perdición, sino que los que avanzan para victoria, para salvación. Esos somos nosotros, tus hijos y tu pueblo. Te damos muchas gracias. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.